Durante años, Farm Truck y ACN se destacaron como dos de las personalidades más queridas de Street Outlaws. Los aficionados no solo se sintonizaban por las carreras, sino también por la química, el humor y la pasión inconfundible que el dúo aportaba a cada episodio. Ya fuera por el inconfundible estruendo de Farm Truck o por el ingenio agudo y perfectamente sincronizado de ACN, crearon una presencia que se sentía auténtica y profundamente arraigada en la cultura de las carreras callejeras. Su legado se extendió mucho más allá de las calles de Oklahoma, construido sobre la creatividad, el trabajo duro y un amor genuino por el deporte. Pero por debajo de las bromas, el humo del motor y las bromas fáciles, su historia dio un giro para el que nadie, incluidos ellos, estaba preparado. Después de más de una década de carreras, construcción de coches y entretenimiento para millones de personas, Farm Truck y ACN se enfrentaron a un momento que amenazaba todo lo que habían trabajado tan duro para construir. Street Outlaws Locals Only se suponía que iba a ser su próximo gran capítulo, un proyecto diseñado no solo para elevarlos, sino para iluminar a los corredores de todo Estados Unidos. Se suponía que iba a ser una celebración de las carreras populares, una oportunidad para que los pilotos locales dieran el salto a un escenario nacional. Sin embargo, después de meses de rodaje, viajes constantes y de volcar sus corazones en el proyecto, algo inesperado sucedió. Los aficionados comenzaron a hacer preguntas e incluso Farm Truck y ACN admitieron que no estaban seguros de lo que les deparaba el futuro. ¿Era este el final de su viaje televisivo? ¿Podrían años de esfuerzo simplemente desvanecerse sin respuestas? La incertidumbre dejó tanto a los aficionados como al dúo preguntándose qué había ido mal y qué podría venir después. Cuando la gente oye los nombres de Farm Truck y ACN, no solo está oyendo hablar de dos estrellas de telerrealidad, sino de dos corredores que se ganaron su puesto en el ferozmente competitivo mundo de los Street Outlaws y en la legendaria lista de los 405, una clasificación que representa a los coches de carreras callejeras más rápidos de la zona de Oklahoma City. Entrar en ese círculo no fue algo que sucediera de la noche a la mañana, y muchos fans se han preguntado durante mucho tiempo cómo el dúo logró hacerse un hueco entre la élite de la competición. Farm Truck finalmente abordó ese viaje en una detallada entrevista con Drag Illustrated, explicando que rodar una temporada entera de Street Outlaws Locals Only fue un enorme salto de fe. Compartió que rodaron una temporada completa y viajaron por todo el país comprometiéndose plenamente con la idea sin saber cómo sería recibida en última instancia. Durante un tiempo después de terminar el rodaje no hubo más que incertidumbre. Farm Truck admitió que el silencio fue inquietante. Se deshicieron las maletas, las rutinas volvieron a la normalidad, y la idea de que tal vez todo había terminado se apoderó de ellos. El entrevistador señaló que este tipo de duda es algo que casi todos los pilotos sienten al salir de las calles familiares y entrar en el impredecible mundo de la televisión. En esa misma conversación, Farm Truck dejó una cosa muy clara. Ante todo, eran pilotos. Esa identidad les importaba más que ser vistos como personalidades de la televisión. Nunca quisieron perder la credibilidad que se habían ganado a través de años de carreras en carreteras secundarias y pistas de dragsters. Otros medios como Drag Scene destacaron cómo Farm Truck y ACN trasladaron su estilo único, su curiosidad y su mentalidad aventurera al formato televisivo, haciendo la transición de las construcciones de calle y strip a una plataforma nacional, sin perder su ventaja. Locals Only se convirtió en uno de sus hitos más significativos, porque no se trataba solo de su propio éxito. Todo el concepto giraba en torno a recorrer el país, encontrar pilotos locales y darles la oportunidad de competir cara a cara en desafíos sin preparación contra pilotos relacionados con el legado del 405. Más allá de eso, el dúo siguió experimentando con construcciones poco convencionales y volviendo a territorio familiar con proyectos de neumáticos pequeños, demostrando que no se conformaban con quedarse en un solo carril. Lo que realmente diferenciaba a Farm Truck y ACN era su mentalidad. Nunca dejaron que la fama les definiera o cambiara lo que eran. Seguían siendo corredores ante todo, negándose a que el éxito televisivo eclipsara las raíces que les habían llevado hasta allí. Esa autenticidad
Les hizo ganarse un profundo respeto dentro de la comunidad de las carreras y la confianza inquebrantable de los aficionados. Cuando Farm Truck recalcó públicamente que las carreras estaban por encima de todo lo demás, resonó con fuerza porque confirmaba lo que los aficionados ya creían. Eran dos tipos que perseguían el siguiente reto, la siguiente construcción y la siguiente victoria, no solo los focos. A través de proyectos audaces, viajes ininterrumpidos e innumerables momentos de gran presión, Farm Truck y ACN pasaron de ser leyendas de la calle a veteranos de la televisión sin perder su identidad principal. Por eso Locals Only era tan importante para ellos. No era solo una expansión de sus carreras, era una misión para elevar a los pilotos de todo el país. Al invitar a pilotos locales a competir en un escenario nacional, ofrecían algo raro, una oportunidad. Se pidió a los pilotos que presentaran videos, contaran sus historias y explicaran por qué merecían una oportunidad. ACN recuerda que muchos estaban nerviosos al hablar ante la cámara, pero la creencia de que era una oportunidad real les hizo seguir adelante. El ímpetu no se hizo esperar. Los aficionados siguieron las construcciones, los avisos y las historias locales, abrazando la idea de que los pilotos, de todos los días, pudieran correr bajo el estandarte de Locals Only en la televisión nacional. Todo se movió rápido durante el rodaje, alimentado por la emoción y la creencia en lo que estaban creando. Pero una vez que las cámaras dejaron de rodar y los viajes por carretera terminaron, una fuerte sensación de miedo se apoderó de ellos. Farm Truck lo describió claramente. Después de terminar el rodaje, había un temor inminente de que nada de eso pudiera salir al aire. Durante un tiempo, no hubo nada más que silencio. Para un extraño, deshacer las maletas y volver a casa podría parecer algo casual, pero para Farm Truck y ACN tenía un peso enorme. Ese silencio representaba preguntas sin respuesta, incertidumbre sobre el futuro y la posibilidad de que uno de sus proyectos más significativos nunca viera la luz. Para dos corredores que habían volcado sus vidas en el deporte y en la gente que lo rodeaba, ese momento de espera se convirtió en uno de los capítulos más difíciles de su viaje. Imagínese dedicar todo ese esfuerzo, todo ese tiempo y dinero solo para encontrarse con el silencio. Cuando por fin se lanza su última obra maestra, resulta desgarrador siquiera pensarlo. Pues bien, ese era el predicamento de estos dos. Dos nombres muy conocidos en la escena televisiva de las carreras se adentraban en un nuevo formato cargado de expectativas, no solo para ellos, sino también para docenas de corredores locales que firmaron creyendo que el programa se lanzaría y luego no escucharon nada. No hubo anuncio ni fecha de emisión, ni un seguimiento claro. No se trataba de un coche en llamas o un motor reventando. Imagínenselo. Tras la jornada final de envolturas, los corredores locales se van a casa. Las cámaras están llenas, los presentadores revisan las imágenes y luego nada. Los días se convierten en semanas, las semanas en meses. Camión Agrícola y ACN admitió que la sensación era extraña. ACN dijo a Drag Illustrated: «Es una sensación extraña, pero cada temporada terminábamos. Nos mirábamos y decíamos, bueno, puede que esto sea todo. Probablemente hayamos hecho nuestro último programa». No lo decían porque el público se fuera o los coches dejaran de circular, sino porque la maquinaria que había detrás del programa, la parte de la emisión y la cadena, se quedó en silencio, y los afectados no eran solo los presentadores. A muchos pilotos locales se les había prometido exposición nacional, pero su oportunidad podía esfumarse si el programa no se emitía o se retrasaba indefinidamente. Esa posible decepción pesó mucho. Esto fue especialmente duro para Farm Truck y ACN porque eran dos tipos que prosperaban con la acción, la velocidad y la visibilidad. Por eso esta espera requería paciencia, algo que les era ajeno. El mundo de las carreras premia las carreras rápidas, las salidas veloces, el riesgo y la respuesta. El silencio no entraba en su vocabulario y sin embargo ahí estaban. Los aficionados no sabían a qué atenerse, los pilotos locales no veían su punto de mira y los presentadores no sabían decir con certeza qué iba a pasar a continuación. El comentario de Farm Truck sobre deshacer las maletas
no se refería solo a la logística del viaje, sino también a las expectativas. Puede que hubieran hecho todo lo posible, pero el espectáculo podría no materializarse. El reconocimiento de ACN de que se mirarían diciendo que probablemente habíamos hecho nuestro último espectáculo, lo decía todo. Demostró que incluso después de haber sufrido fallos mecánicos, derrotas en las carreras y desastres en la construcción, nunca creyeron, ni en sus sueños más salvajes, que se enfrentarían a esto. Lo interesante es la tensión entre sus éxitos pasados y este punto en blanco. Se habían ganado sus galones. Tenían una marca, tenían fans, pero la cadena y la producción se convirtieron en un comodín. Esa ausencia de un siguiente paso concreto se sintió como si nos hubiéramos apartado por completo de la pista, no por decisión propia, sino por el retraso de otra persona. A esto se sumaba el elemento de la responsabilidad. Farm Truck y ACN no se limitaban a cobrar un sueldo. Trajeron a corredores locales e incluso les hicieron promesas. Lo presentaron como una oportunidad, y eso significaba responsabilidad. Por eso, cuando la promesa se retrasó o corrió el riesgo de desvanecerse, eso les afectó de otra manera, porque sabían que no solo se estarían decepcionando a sí mismos, sino que también estarían defraudando a los demás, aunque hubiera circunstancias ajenas a ellos. Esta crisis no tiene que ver con un motor fundido o un coche destrozado. Tiene que ver con la exposición, la confianza y el impulso, y el latte. En las carreras callejeras y los reality shows la exposición es moneda de cambio. La identidad de los anfitriones como pilotos empresarios y personalidades dependía de que siguieran avanzando. Para los pilotos locales, la oportunidad de salir en la televisión nacional podía significar reconocimiento, patrocinadores y la próxima construcción. Por eso, cuando se silenció la fecha de emisión, se evaporó todo desde la emoción hasta la esperanza económica. Sin embargo, este momento sacó a la luz algo de lo que rara vez se habla en los programas de carreras: el periodo de espera. La envoltura de la brecha de aire es invisible para los fans, pero brutal para los que están dentro. Sin embargo, tras el comentario sobre el silencio, la gente estaba más que ansiosa por saber qué haría el dúo a continuación, y su siguiente acción dejó a todos boquiabiertos. Según ellos, estaban tranquilos con lo que fuera a pasar a continuación. En el mismo artículo, Farm Truck señalaba: si acabamos mañana nos quedarán las historias locas. Esa es su capacidad de resistencia. Por aquel entonces, las preguntas persistían en la mente de la gente. ¿Seguirá adelante el programa? ¿Se manifestarán esas tomas de corredores locales? ¿Volverán a aparecer Farm Truck y ACN con las cámaras rodando y el público rugiendo caída e impacto? Y hay que aprender a hacerlo. Ya sabes, lo hemos hecho mal. Cuando llegó el silencio no solo fue incómodo, sino que se extendió. Para Farm Truck y ACN, la incertidumbre de si su nuevo programa Street Outlaws Locals Only se emitiría creó una catástrofe en múltiples direcciones. Afectó al dúo, a los corredores que trajeron a bordo y a la comunidad de base en general, que se había centrado en la promesa. Vamos a ver cómo se rompieron las cosas, qué se desenredó y por qué es importante. Acababan de terminar una temporada entera, viajaron por todo el país e invitaron a corredores locales de región en región bajo el concepto Locals Only. Luego llegó el momento del silencio. Ese periodo de espera introdujo tensión no solo para los anfitriones, sino para todos los participantes. Para los corredores locales, no se trataba solo de una oportunidad de competir. Se les dijo que tendrían exposición televisiva nacional. La promesa de ser el corredor local, medio que se ponía a la altura de los grandes, importaba. Pero si el programa no se emitía, esa promesa quedaba en suspenso. Y para Farm Truck y ACN no se trataba de un programa más. Creían profundamente en el concepto. Por eso, cuando no recibieron más que silencio, les dolió profundamente. Lo que siguió a este silencio fue una serie de preguntas de un montón de gente. Preguntas como: ¿se lanzará el programa? ¿Aparecerán los pilotos locales? ¿Se esfumará todo este proyecto? Se apoderaron del aire. Mientras tanto, los presentadores seguían teniendo compromisos, patrocinios y construcciones. Estaban en movimiento, pero la plataforma con la que contaban estaba en el limbo. El resultado que obtuvieron de todo este drama fue un largo tiempo de espera y preocupación
por lo que esto podría hacer a su reputación. Esta incertidumbre amenazaba múltiples pilares para dos figuras que se encuentran a caballo entre la cultura de las carreras y el estatus de personalidad de la telerrealidad. Por un lado, Farm Truck y ACN son primero corredores. Por otro lado, se habían inclinado hacia la televisión desmarcándose de la marca original Street Outlaws a través de este nuevo spin-off. Estaban ampliando su presencia en los medios y poniendo una gran pausa en este lanzamiento como si esto fuera suficiente terreno para que su vida como corredores se viera afectada significativamente. Se arriesgaban a dejar de ser vistos como corredores por la gente, pero los medios de comunicación ahora convertirían en su objetivo vital empezar a publicar contenidos del tipo ¿qué fue de aquellos tíos? Así que habrían pasado de ser los corredores aún en movimiento a ser vistos como aquellos que fracasaron estrepitosamente en una tarea. Además, para Farm Truck y ACN, parte de su identidad estaba ligada a ir por delante construyendo coches escandalosos y haciendo grandes carreras. El formato de solo locales les permitía atraer a talentos locales a esa esfera, ayudando a desarrollar su marca como mentores y abridores de puertas. Así que si el proyecto fracasaba, habría afectado a su percepción. No solo se les vería como corredores, sino como personas influyentes en el ámbito de las carreras. En resumen, la trinchera profesional que habían cavado podría verse comprometida. Su impulso en las carreras, la televisión, las construcciones y los aficionados corría el riesgo de perderse. Sin embargo, el impacto más significativo fue sin duda el que tuvo en la comunidad. Durante mucho tiempo el programa Locals Only se presentó como algo más que un programa de televisión. Según la entrevista, el formato invitaba a 8 pilotos en cada evento regional, y luego uno de ellos se enfrentaría a un veterano de la lista 405 por un pago extra. Esta plataforma era poco habitual para que el corredor local medio diera un paso al frente. Farm Truck lo calificó como un foco de atención instantáneo para el corredor local medio que quizá nunca tenga otra oportunidad como esta. Así que imagínense el impacto negativo que esto debió tener en los corredores locales, sus familias y sus comunidades cuando se redujo la visibilidad. Para empezar, los corredores locales que se apuntaron a la oportunidad pueden haber sentido que se les había dejado colgados. Su fama local, las inversiones realizadas, las esperanzas de darse a conocer y los posibles acuerdos de patrocinio pendían de un hilo ante esta oportunidad. Además, la comunidad del automovilismo estaba atenta a todos los pilotos de base. Los propietarios de circuitos y los proveedores de piezas habían visto en la exposición televisiva un valor añadido. Esta promesa suya no hizo más que echar leña al fuego y motivar a la gente. Según otras fuentes, la serie Street Outlaws original ayudó a avivar el renovado interés por las carreras de dragsters de base, por lo que un nuevo programa que creara un impulso ascendente similar tenía mucho sentido. Cuando la gente descubrió que el futuro de este programa que les estaba dando el impulso y la inspiración que necesitaban para hacer las cosas más asombrosas era incierto, cambió toda la narrativa. La onda expansiva llegó a las pistas locales, a los aficionados y a la reconstrucción de la cultura. Así que el impacto de las consecuencias no se limitó a Farm Truck y ACN, sino que afectó al ecosistema, LASA. Todas estas constataciones cayeron sobre Farm Truck y ACN y se enfrentaron a un futuro incierto. Llegados a este punto, no tuvieron más remedio que reconocer el riesgo de que toda la empresa acabara. En su entrevista, Farm Truck dijo: «Si acabamos mañana nos quedarán las historias locas». Esa frase lo dice todo, no refleja derrota sino realismo. Demuestra que entienden que el proyecto puede fracasar, pero su legado como pilotos continúa. Sin embargo, no a todo el mundo le gustó su nueva narrativa, porque podían ver la nueva mentalidad que no les sentaba bien. Su mentalidad pasó de «estamos ampliando este nuevo formato» a «vale, quizá volvamos a competir, a construir, a hacer lo que sabemos». Sin embargo, cuando se dieron cuenta de que a la gente no le gustaba su nueva mentalidad, rápidamente dejaron de depender únicamente de la televisión. En la entrevista, Farm Truck dijo que el objetivo era reunir a los aficionados. La gente se acerca a nosotros diciendo: «Tío, echo de menos los viejos tiempos de las carreras callejeras. Si todos podemos apoyar esto, entonces podemos mantenerlo en marcha». En resumen,
Estaban diciendo simplemente que si la televisión se negaba a emitirlo, entonces su comunidad se encargaría de hacerlo. Además, también decidieron apoyarse en lo que podían controlar, cosas como los coches, los circuitos y los aficionados, en lugar de en las cadenas que no podían controlar. El riesgo de que el programa se acabara mañana obligó al dúo a considerar alternativas como giras, eventos, construcciones, merchandising y asociaciones fuera del ciclo de emisión. En ese momento a todo el mundo le quedó claro que su espectáculo podía ser incierto, pero su identidad no. El dúo se conectó a Internet y habló de cómo estaban preparados para cualquier desenlace para dar al público la tranquilidad final que necesitaba. Esa disposición comunica a patrocinadores aficionados y corredores locales. Seguimos aquí aunque cambie la plataforma. Esta acción suya contribuyó en gran medida a mantener la relevancia. En el mundo de las carreras el sonido más fuerte suele ser el rugido del motor, pero el silencio golpea más fuerte aquí. Farm Truck y ACN se enfrentaron a un momento en el que su impulso, su plataforma y su promesa a los demás se detuvieron. Las consecuencias se extendieron desde el taller hasta los circuitos locales, las pantallas de televisión y la comunidad de las carreras. Había mucho en juego tanto a nivel profesional como personal. Los locales a los que invitaron contaban con la exposición y la cultura de las carreras, anticipaba un nuevo capítulo. Pero cuando ese capítulo pendía de un hilo, todo lo demás cambió. El elemento desgarrador. Cuando se analiza la trayectoria de Farm Truck y ACN, lo que realmente duele no es solo la posibilidad de un accidente, un motor fundido o una construcción fallida, sino la brecha entre lo que se propusieron hacer y lo que realmente sucedió. Se adentraron en el proyecto de los forajidos callejeros solo locales, creyendo en la promesa de dirigir la atención nacional hacia los corredores cotidianos, mantener su propio impulso y seguir ascendiendo. Y sin embargo, como cuentan en su entrevista con Drag Illustrated, más de un elemento de esa promesa quedó en el limbo. Rodamos una temporada entera y viajamos por todo el país, cuenta Farm Truck. Una vez que terminamos, existía el temor inminente de que nada de eso se emitiera. Durante un rato se hizo el silencio. Empezamos a deshacer las maletas pensando que tal vez todo había terminado. Ese silencio, esa espera se convirtieron en el núcleo desgarrador de su historia. Por un lado, los preparativos habían sido electrizantes, viajes por todo el país, pilotos locales que conseguían su oportunidad, cámaras rodando personalidades destacadas y mucho en juego. Por otro lado, cuando las cámaras se detuvieron, la energía no se trasladó al instante. La sensación de estar sentado en el garaje con las ruedas frías, las luces apagadas, preguntándose ¿qué será lo siguiente?, es terreno extraño para los corredores que viven para la acción inmediata y los vientos claros. Farm Truck y ACN llegaron al mundo de las carreras de striptease desde esa calle de alta adrenalina. Habían construido coches, se habían presentado a la lista de los 405 y vivían donde cada carrera importaba y cada segundo contaba. Sus cuerpos y sus mentes estaban sintonizados con las revoluciones del motor, el chirrido de los neumáticos, el subidón de la victoria o el escozor de la derrota. Y entonces entraron en un capítulo en el que la carrera no solo desaparecía, sino que prácticamente se había vuelto invisible. ACN se da cuenta de ello cuando dice: «Es una sensación extraña, pero cada temporada terminábamos, nos mirábamos y decíamos, bueno, esto podría ser todo. Probablemente hayamos hecho nuestro último espectáculo y volveríamos a nuestras vidas». Esa frase muestra lo enredadas que habían crecido las raíces de la decepción y la incertidumbre. No era solo el miedo a que el espectáculo muriera, en cambio era el miedo a hacerlo todo bien y que nadie lo viera. Para dos tipos cuya identidad era esencialmente corredores que importan, eso fue un duro golpe. La angustia también vive en la promesa que se hicieron primero a sí mismos y luego a los corredores locales que eligieron a dedo. Farm Truck describe a los locales solo como un foco de atención instantáneo sobre el corredor local, medio que puede que nunca tenga otra oportunidad como esta. La palabra puede tiene peso aquí. Creían que no era solo una oportunidad, era la oportunidad. Y cuando terminó la temporada y los focos no se encendieron de la noche a la mañana,
Esa promesa quedó en el aire. Imagínatelo. Y si fueras uno de los corredores locales que seleccionaron, rellenaste la solicitud, grabaste tu vídeo, conseguiste tu oportunidad y luego esperaste mucho tiempo. El espectáculo estaba hecho. El edificio estaba listo, se había preparado mentalmente y tal vez económicamente, pero la exposición que se le había prometido tenía la posibilidad de no llegar. Ese tipo de brecha crea un tipo de angustia que es silenciosa, pero no menos aguda. Lo más convincente era el contraste entre su mundo anterior y este. Su mundo anterior se basaba en la claridad. Era sencillo. Todo lo que sabían era que si corres ahora, si ganas ahora, si pierdes ahora, sabes a qué atenerte. Pero no era el caso de este mundo. Era muy diferente. Ahora se les presentaba un mundo que les decía que terminas de rodar, recoges, vuelves a casa y el siguiente movimiento es invisible. Aquí se les dijo que no se pierde una carrera, sino el resultado de una carrera. No hay ninguna pérdida que se pueda señalar, solo un aplazamiento. Y para los artistas y corredores acostumbrados a aprovechar el impulso, eso fue muy inquietante. Su angustia surgió al hacerse preguntas como: ¿quién soy exactamente si el programa no se emite? ¿Qué es este proyecto en el que he pasado horas trabajando si desaparece en la sala de edición o en lo desconocido? Muchas personas pensaron que se trataba solo de vanidad, pero no era así. Habían dedicado años a construir credibilidad, reputación y relaciones, y ver cómo parte de ello se detenía indefinidamente podía romper el corazón de cualquiera. En el lado humano estaba el factor de la decepción, pero también había una extraña soledad. Los corredores locales que confiaban en ellos habrían tendido la mano, pedido respuestas, y los anfitriones probablemente no las tenían. Los patrocinadores que siguen la evolución del espectáculo podrían haber empezado a dudar. Incluso los aficionados acostumbrados a ver el rugido y los escapes vieron de repente el silencio. Sin duda debieron demostrarse muy escépticos ante todo el asunto. Esa tranquilidad no resulta familiar para dos hombres en la vanguardia de un deporte ruidoso, y sin embargo su aceptación fue honesta. No fue triunfal, pero sí elegante. Dijeron: sabemos lo que somos, sabemos lo que hemos hecho, e incluso si este capítulo no sigue adelante, no es nuestro fin. Pero los fans argumentaron que esto no solo hizo que la angustia fuera más ligera, sino que la hizo real. La angustia no es solo por lo que no sucedió, es por lo que podría haber sucedido. Se trata de ver tu futuro, cargarlo, pisar el pedal, pero luego la pista se desvanece. Es la anticipación de la exposición, la acumulación de impulso, la confianza que depositaste en una plataforma, y luego esperar y esperar una carrera que puede que nunca se corra delante de un público. En este caso el público no es la multitud, a pie de pista, es la cadena, los espectadores y las cámaras, y cuando no se encienden todo el propósito, se siente apagado. Para Farm Truck y ACN, la angustia mancha el margen de lo que parecía su próxima gran escalada. Su ascenso, su construcción, su estilo y su paso por la televisión les llevaron hasta aquí. Entonces empezó la espera. Se apagaron los focos y los corredores locales a los que arrastraron a la luz pudieron quedar en la sombra. Y la identidad de corredores que llevaban tan a gala quedó en entredicho no por sus propias máquinas, sino por el silencio, que hizo que el acontecimiento fuera inesperado, hasta que las cosas se estancaron. Farm Truck y ACN parecían ir viento en popa. Victorias en carreras callejeras, grandes construcciones, exposición televisiva. Todo iba viento en popa. Pero entonces se toparon con algo que no vieron venir. Su nueva serie, Street Outlaws Locals Only, parecía el siguiente capítulo natural. Viajaron por el país, invitaron a corredores locales a ser el centro de atención y lo enmarcaron como su toma. Sin embargo, una vez finalizado el rodaje, admitieron que durante un tiempo hubo silencio. Incluso después de casi una docena de años delante de las cámaras, según ACN, seguían siendo vulnerables a las maquinaciones de la producción televisiva. Estaban acostumbrados a estar a cargo del coche, la carrera y la construcción. Todo eso era terreno conocido, pero los calendarios de producción, las decisiones de las cadenas, y lo que se emitía y lo que no estaban fuera de su control. Y por desgracia eso es a lo que empezaron a enfrentarse. Fue inquietante.
Y luego vino la constatación cuando se dieron cuenta de que el rodaje y los viajes no garantizaban que el programa llegara a las pantallas, ni que los corredores locales a los que habían prometido el protagonismo lo recibieran realmente. A los locales se les había prometido exposición televisiva nacional. Empezamos a deshacer las maletas pensando que tal vez todo había terminado. Su fe en el proyecto, su identidad como corredores y figuras de la televisión y su confianza en la plataforma se pusieron a prueba. Pensaban que su trayectoria era firme y segura. Nunca esperaron esta pausa, este vacío entre la expectativa y el resultado. Y afrontarlo significaba enfrentarse a la incertidumbre no en la pista, sino fuera de ella. El episodio les introdujo en nuevas emociones y retos y les enseñó cosas que antes no sabían de sí mismos. ¿Tú qué opinas? ¿Se merecían Farm Truck y ICN algo mejor después de todo lo que han hecho por la comunidad de los Street Outlaws? ¿Deberían haber hablado de lo sucedido solo con los locales? ¿O lo correcto era quedarse callado hasta que las cosas se aclararan? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte al canal para recibir más actualizaciones sobre tus estrellas favoritas de los Street Outlaws.